Vamos a considerar cuatro cuadrantes en el eje cartesiano XY. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Aquí en el primer cuadrante, como la X avanza a la derecha, es positiva, y la Y va hacia arriba es positiva. En el segundo cuadrante, aquí como la X va a la izquierda, sería negativa, y como subo, la Y es positiva. Eso lo vimos en la preparatoria, ¿no? En el tercer cuadrante, ambas son negativas, puesto que la X va a la izquierda y la Y para abajo. En el cuarto cuadrante, la X es positiva y Y es negativa. Entonces, cuando las X van a la derecha, son positivas, en el caso del primer y cuarto cuadrante. Si van a la izquierda, son negativas, en el caso del segundo y tercero. Para las Y, cuando suben, son positivas, en el caso del primero y segundo cuadrante. Y si baja la Y, sería negativa, en el caso del tercer y cuarto cuadrante. Serían los cuadrantes y sus signos, ahorita lo vamos a utilizar. Entonces, una centroide, pues por ejemplo, si tenemos un rectángulo, es muy sencillo calcularlo. El cuadrado del rectángulo, pues camina a la mitad de la base y a la mitad de la altura para llegar al centroide. Si es un círculo, pues a la distancia del radio. El radio es la distancia del centro al extremo, ¿no? Y si es un triángulo, aquí en el triángulo rectángulo, es el que vamos a manejar nosotros aquí en este curso mucho. El triángulo rectángulo es un tercio de la base y un tercio de la altura, ¿no? A partir del ángulo recto. Si yo quiero el resto serían dos tercios. Si a partir del ángulo recto es un tercio de la base y un tercio de la altura. Si yo quiero la distancia contraria, pues sería dos tercios, ¿no?, de lo que falta. Entonces es muy fácil calcular y analizar el centroide de la figura. Entonces, si yo tengo una placa, esta placa la tengo que dividir en figuras, es lo que voy a hacer. Aquí di un rectángulo, un cuadrado y un triángulo. Y a partir del eje de referencia, XY, es como voy a calcular la distancia del centroide. Por ejemplo, de esta figura 1, el centroide sería la mitad de la X y la mitad de la Y. Y aquí lo pongo, ¿no? Esto lo aplica más a detalle. En la figura 2 sería la mitad de la X más lo que avanzo del eje de referencia, es decir, de aquí hasta acá, que será la distancia del rectángulo más la mitad de la distancia del cuadrado, ¿no? Y en la Y, pues nada más será la distancia de la altura. Y para el triángulo, mire, es cuánto camino del eje de referencia hasta llegar aquí. Sería sumar la distancia del rectángulo más la distancia del cuadrado, más un tercio de la distancia al triángulo, ¿no? Sumo las tres distancias y sería la distancia total. Y para la altura, pues nada más sería el tercio de la altura, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es descomponer la figura en varias secciones. Vamos a utilizar algunas fórmulas. Entonces, en una placa, en cualquier objeto, se calcula el centroide. Se toma nada más la cara frontal y yo divido en partes, ¿no? Voy partiendo en partes. Por ejemplo, aquí tengo una guarnición, un muro de contención de una presa. ¿Sí? A todas las figuras le podemos calcular su centroide. Va a haber unas tablas. En el caso de que no sea un cuadrado, un rectángulo, un círculo, un triángulo, un cuarto de círculo, pues ya utilizaremos las fórmulas de la tabla, ¿no?, que es un poquito más elaborada. Entonces, en esta sesión vamos a analizar esta placa. Miren, tengo una placa aquí yo, que consta lo puedo dividir en varias figuras. Aquí está el eje de referencia, el eje X y el eje Y. Si analizo los cuadrantes, aquí tendría yo el primer cuadrante de este triángulo y manejo el segundo cuadrante, que sería esta parte. Aquí está el eje X lleno. Entonces tendría una figura en el primer cuadrante y una en el segundo cuadrante. Y aquí tengo los cuadrantes, tengo una figura en el primero y una en el segundo. Entonces en el primero ambas son positivas, pero en el segundo la X es negativa y Y es positiva, ¿no?, según los cuadrantes. Entonces, esta figura yo la tengo que partir. Lo explicamos aquí.
varias partes. Entonces tú eliges cómo partirla. Miren, voy a poner aquí yo cuáles serían algunas opciones para dividirla. Es decir, yo puedo esa figura, que también partirla en figura 1, figura 2 y figura 3, o sea, un cuadrado, un rectángulo y un triángulo. O lo podemos partir en un rectángulo, que esta sea mi figura 1, todo este rectángulo, un cuadrado, que es la figura 2, y un triángulo. O sea que son maneras diferentes de partirla, pero el resultado es el mismo, va a dar lo mismo. O lo puedo partir en 4 figuras. Una figura, 2 figuras, 3 figuras, 4 figuras. Pero entre más figuras tenga, pues es más laborioso, ¿no? O puedo partirlo en 2 figuras, o sea, considerar que no está hueco de equipo, sino tomarlo todo completo, como un cuadrado, o sea, un triángulo, todo un cuadrado completo. Y después le resto el hueco que le puse. Le resto este huequito, ¿no? Que sobrepongo. Le digo, son maneras diferentes de hacerlo. A la hora de hacer el problema, cada quien elige su procedimiento, cómo dividirlo. A lo mejor a alguien se le hace más fácil así, o a alguien más fácil así, o a alguien así y quitarle el hueco. Como quieran, el resultado final va a ser el mismo, ¿no? Entonces yo para este ejemplo, para explicarlo, voy a tomar esta división. Figura 1 un cuadrado, figura 2 un rectángulo y figura 3 un triángulo. Les pongo aquí mis 3 figuras, voy a sumar las áreas. El área de la figura 1 es un cuadrado, 1 por 1 es 1. La figura 2 es un rectángulo, base por altura, 2 por 3, ¿no? ¿Sí? 2 más 1 sería 3 la altura, sería 6. Y el triángulo es base por altura sobre 2, o sea, 3 por 3 entre 2 me da esto. Sumo las áreas y me da 11.5. Esta le llamamos sumatoria de área. Aquí lo voy a aplicar en la fórmula, en X y Y. Ahora, este centroide sale de caminar, tanto en X y Y de la figura 1, ¿cuánto camino del eje de referencia para llegar al centroide de la figura 1? Entonces, miren, como estoy en el eje X es negativo porque va a la izquierda. Entonces, camino 2 pies, más cuánto me falta para llegar al centroide del cuadrado, me falta medio pie. En total, yo camino 2 pies y medio negativo. ¿Por qué negativo? Porque voy a la izquierda. Entonces, ¿de dónde salió el 2.5? Son 2 de aquí hacia acá, más 0.5 de aquí para acá. Ahora, y la Y, ¿cuánto subo del eje de referencia al centroide de la figura? Subo la mitad de un pie, subo medio pie, ¿no? Está. Ahora, en la figura 2, ¿cuánto camino yo de aquí al centroide de la figura 2? El centroide de la figura 2 estaría por aquí. Entonces yo camino menos 1, porque en total vale 2 pies, tengo que caminar 1 negativo. ¿Y cuánto sube? Pues como son 3 pies, la mitad de 3 pies serían 1.5. Ahora me voy al triángulo. El triángulo, fíjate bien que aquí está el ángulo recto. El triángulo es un tercio de la base. Aquí, si son 3 pies, la tercera parte es 1. Entonces avanzo 1. Y la Y, ¿cuánto subo? Como es un ángulo recto, subo una tercera parte. De lo que subo, también mide 3, la tercera parte de 3 también es 1. Y esta es la manera de calcular las distancias del eje de referencia al centroide de cada figura, ¿no? Menos 2.5 en X, menos 1 en X y 1 en X. Aquí para la Y es 0.5 para la figura 1, 1.5 para la figura 2 y 1 para la figura 3. Ahora este procedimiento es matemático lo que sigue. Ya pasó de análisis, ya analizaste cómo sacar las distancias. Esto sería lo que buscarías la lógica en el problema. Cómo sacar la lógica para estas distancias. Lo que sigue es mecánico. Van a multiplicar el área por la X y el área por la Y. Y lo multiplico la X por el área, multiplico la Y por el área. Entonces para la figura 1, multiplico 1 por menos 2.5 me da menos 2.5. Luego este 1 por el punto 5 y me da por punto 5. Luego me voy a la figura 2, multiplico el área por la X, 6 por menos 1 me da menos 6. Y luego el área por la Y, 6 por 1.5 me da este 9. Ahora me voy a la figura 3.
4.5 por 1 me da 4.5. Y 4.5 por 1 de la y me da 4.5. Ahora hago la sumatoria de las x sumo esta, me da menos 4. Ahora sumo esta columna de y, me da 14. Entonces, para analizar el centroide de la figura, lo que voy a hacer, nada más divido lo que me dio la sumatoria de x, me da menos 4. Lo divido entre el área total, que es 11.5. Y me da la distancia del centroide en x para la figura. Y la y que hago, la sumatoria de y, o sea, esta sumatoria de y me da 14. La divido entre la sumatoria del área, que me da 11.5. Y me da que es 1.22. Ese sería el resultado de la figura, ¿no? Entonces, lo simbolizo aparte de la figura. Entonces, en x camino menos 0.34, en y es 1.22. Entonces, miren, este es el resultado final, ¿no?, de la figura. Entonces, aquí está el centroide, ¿no? Menos 0.34 en x y 1.22 en y.